Hola, 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 corazones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya empezamos el programa Conociendo a los Autores. Una servidora que lo presenta, Mercedes Rodríguez. Encantada de estar aquí con todos vosotros, claro que sí. Y en esta ocasión os voy a hablar de una poeta. Sí, porque ella se llama Elena Vilella, pero utiliza el seudónimo de Koroa Batekin. Y antes de hablaros de ella, os voy a recordar pues que estamos en la Universal Radio, claro que sí. ¿Y de dónde nos podéis escuchar? Pues simplemente tenéis que poner launiversalradio.com.org o .net. Cualquiera de esos tres links nos podéis sintonizar. Y ahora sí, voy a dar comienzo al programa de hoy. Hablando de la autora, pues bueno, que ya os hablaré de por qué utiliza ese seudónimo, y de la obra que os voy a hablar se titula La Carta de la Luna. Y bueno, pues nos cuenta que su pasión por las letras nació desde una edad temprana y lo recuerda con mucho cariño, porque las horas de clase de lengua en EGB, donde su imaginación volaba libremente, claro que sí, redactaba historias y escribir poemas ya era una vocación para ella. Y los libros de lectura le enseñaban toda la literatura de la generación del año 98 por aquel entonces. Por ejemplo, poetas como Azorín, Pío Baroja, Ramón del Valle Inclán y bueno, muchos más. Pero para ella, quien marcó lo suficiente para amar la poesía fue el gran Antonio Machado, claro que sí. Con los años, con todos estos años que han pasado, se ha servido de la poesía para descubrirse a sí misma y para comprender y desahogar sus miedos y frustraciones. Y también, cómo no, para vocear a gritos su agradecimiento a la amistad, el amor y, cómo no, a la vida misma, claro que sí. También nos comenta que nunca ha dejado de escribir y ha compaginado siempre las letras con el trabajo, los estudios y la maternidad. Aún tiene guardado en el baúl de los recuerdos, ¿verdad?, muchos cuadernos de cuentos, relatos, poemas y palabras al vuelo, que son parte de sus vivencias personales. Y el hecho de que no lo publicara, pues eso, no significaba que se agotara su inspiración, porque escribía mucho. Porque sus musas dice que están muy bien entrenadas y bueno, la inspiran constantemente. Y también nos sigue diciendo que ese era un momento precioso para ella y que lo sería para otros corazones que quisieran vibrar con esos poemas que ha escrito. Y durante todos esos años pues ha asistido a presentaciones de libros, recitales, poesía y encuentros literarios, pero siempre desde atrás, desde la sombra y en el más riguroso anonimato. Nos dice que solía leer y escribir en la tranquilidad de un silencioso parque o en el bullicio de un café a media tarde. Aunque también ha concursado en los premios de poesía o narrativa que iba encontrando a su paso. A ella dice que le hacía mucha ilusión ir a recoger un premio de poesía o narrativa a correos y recibir esa grata sorpresa. Pero pasaba el tiempo y no lo lograba. Y pensó en tirar la toalla. Y a veces hasta se cuestionaba si realmente su poesía tenía algún valor. Pero a pesar de los desencuentros con certámenes literarios, nunca se dejó derrotar. Claro que sí, hay que seguir adelante. Muy bien. Y nos sigue contando que aquellas experiencias le llevaron a trabajar más duro y a ser más constante con lo que estaba haciendo. Y también se adaptó a unas condiciones establecidas, aprendiendo a perfeccionar su estilo, enriqueciendo su vocabulario y dejándose guiar por las musas, eso siempre. Y la ilusión y la fe ciega han sido sus dos pilares que le sostuvieron su trayectoria literaria como participante, y no miraba atrás, sino todo lo contrario. Veía una inversión que a largo plazo recompensaría todo su esfuerzo, claro que sí. Bueno, pues ahora sí que os voy a desvelar a qué se debe el nombre de Koroa Batekin. Bueno, más que el nombre, el seudónimo. Pues bueno, nos cuenta que cuando se preparaba para estudiar filología hispánica, que nunca llegó a estudiarlo por circunstancias de la vida, cosas que pasan, ¿verdad? Tampoco vamos a desvelar aquí mucho más. Pues eso, escogió como segunda lengua el euskera. Y se dedicó a leer a los poetas vascos. Y ahí fue donde descubrió la poesía de Gabriel Aresti. Y la verdad es que se quedó tocada por él. Leyó sus extraordinarios poemas y le fascinó, especialmente uno, Nire y Cena,
que lo escribió y después lo guardó. Y al tiempo comenzó una novela. Tenía que buscar un nombre para la chica y nada le gustaba, porque nada encajaba con el perfil de su querida Bohemia. Y un día, por sorpresa, encontró aquel poema de Aresti y le emocionó profundamente al releer aquella palabra que tanto le caló. Entonces comprendió que ahí estaba su nombre. Y era algo así como estar predestinada para ser llamada Koroa Batekin. Así que ahora trabaja con ese nombre, con ese seudónimo. Porque antes firmaba sus obras bajo el seudónimo de Helena de Troya. ¿Por qué? Pues porque su amor a la historia griega y en especial a la de Troya, pues le hacía tener ese seudónimo. Pero entonces comprendió que su verdadera identidad literaria se encontraba en aquella estrofa maravillosa de Aresti y le regaló aquel nombre. Y por eso utiliza el seudónimo de Koroa Batekin. Y una anécdota que nos cuenta es que llegó a firmar tanto con aquel nombre que casi se olvida del suyo propio, de Helena Vilella. Vamos. No. Hay que reconocer el nombre de uno mismo siempre. Claro, pero la cuestión es que cuando se tiene un seudónimo y se firma mucho y se habla mucho de así... Yo tengo una amiga que también utiliza seudónimo para escribir. Y claro, al final no sabe si llamarla por su nombre propio o por el seudónimo. Mucha gente... Sí, no me pasa a mí sola, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Vamos a seguir con Koroa Batekin. Os voy a contar por qué pasaron tantos años hasta que se decidió a publicar, porque las obras las tenía terminadas ahí en el baúl y las fue apilando año tras año. Y bueno, pues la maravillosa tarea de las letras, como dice ella, es una gran satisfacción durante el proceso de la obra. Pero por mucho que le gustara el resultado, siempre tenía ciertas dudas sobre el efecto que podía causar en el resto del mundo. Y ahí pues halló la respuesta, su miedo a defraudar, a su falta de arrojo y decisión, pues eso, las dejó ahí hasta que entonces solo unos amigos que vivían también la pasión por las letras disfrutaban y compartían sus opiniones con ella, aunque no resultaba demasiado objetivas, claro. A ver, no le resultaba demasiado objetivas porque, claro, como son amigos y le tenían tanto cariño, pues no sabían si lo decían por eso o por otra cosa. Por otro lado, nos dice que en aquella maravillosa época bohemia, su orden de prioridades era otro, y sus obras delatan una imperiosa necesidad de aprender y de crecer creativamente. Y bueno, lo de publicar, pues no se hizo de un día para otro, así que pasaron casi 25 años ante sus ojos, y en esa etapa de su vida llena de cambios, en la que está más receptiva a las señales que le indican el trayecto, sí, nos dice que le llegan algunas palabras mágicas, nos explica que él dice mágicas porque son inesperadas y obran milagrosamente en su interior, removiendo entre escombros unas ruinas perpetuas, y allí ha encontrado esos fragmentos de un tesoro muy valioso. Eso sí, tuvo que limpiar y pulir aquel hallazgo para ponerlo en un pedestal, y por fin aprendió a admirar una obra única y bella. Y ahí empezó a creer ciegamente en que puedes y deseas con todas tus fuerzas que ocurra. Y entonces, si deseas eso con todas tus fuerzas, el universo se confabula para que capte las señales y divises tu horizonte. Y ahí sí que no habrá mapa, faro ni brújula, ni mejor que tú para alcanzar tu destino. Y eso es lo que le pasó a ella, claro que sí. Y se decidió a publicar La Carta de la Luna, que fue escrita en el año 96, porque anteriormente tenía otras muchas escritas, pero solo se decidió por esa, porque era muy especial para ella, y al tener que escoger una obra para editar, pues se dejó guiar por su corazón, y sintió que era adecuado para que sus lectores comenzaran a leer y a conocer a Koroa Batekin. Y ahora nos estaréis preguntando, ¿por qué puso el título de La Carta de la Luna en el poemario? Bueno, pues ella nos lo explica y nos cuenta que para ella los títulos son de gran importancia, ya que el lector lee sobre la obra que va a descubrir. Y cuando ella estaba escribiendo esta obra, La Carta de la Luna, cada palabra tenía un sentido y poco importaba qué razón de ser le llevó a escribir esas palabras. Y siempre esperó que, llegado el momento, cada cual al leer La Carta de la Luna le diera su propio sentido.
estaba segura de que encontrarían en el título su propia razón de ser. En la segunda parte del poemario, que es un canto al desamor, varios poemas hacen mención a la luna, pero es, sin embargo, una estrella fugaz. ¿Y quién mejor expresar en ese sentido que representa para ella a la luna? Porque para Koroa, la luna simboliza la voluntad, no gobernada por la razón, sino por el capricho. Y bueno, nos dice que para simplificar lo llamaré libre albedrío. Sí, señor. Y nos sigue contando que a pesar de que siempre había pensado que el título de la Carta de la Luna formaba parte de un fragmento metafórico del poemario, pues años más tarde ha descubierto que es un título que encierra un mensaje subliminal. Sí, porque dice que ha sido siempre, como lo es en su poesía, palabras escritas desde dentro y para dentro, sin saber muy bien del todo con qué finalidad lo escribe. Y hoy ha encontrado a esas respuestas de aquello que siempre se mantuvo bajo el umbral de la conciencia. Y hoy puede decir que comprende mejor la razón de ser poeta. Y qué mejor descubrimiento, como dice ella, que en la vida saber para qué has venido a ella, ¿no? Claro que sí. Y bueno, nos sigue contando que dejará sus riendas en manos del universo para que todo lo que deba suceder, suceda. Y seguro que habrá muchas más publicaciones, claro que sí. Tiene varios proyectos en mente y uno de ellos está a punto de salir a la luz, pero veremos a ver con qué nos sorprende. Y bueno, a raíz de todo eso, pues la autora, Koroa, se dio cuenta de que el que no permanece firme y con ilusión no puede lograr sus objetivos. Y cómo no, ella tiene una meta en su vida, y esta es la poesía, que no se desvanece como el humo arrastrado por el viento, como dice ella. Es que esta autora, por lo que estoy viendo, hasta escribiendo una biografía o respondiendo preguntas, se le ve el arte de escribir, ¿no? Sí, me di cuenta. Por eso pone frases como que la llama sea avivada y no deje de arder con mayor intensidad, para quienes olvidaron que la poesía es la herramienta maravillosa para ahondar en nuestro ser esencial, que es terapéutica para quienes dejaron de soñar, de crear ilusiones y de emocionarse. ¿Veis? Lo que yo os decía. ¿Veis cómo escribe? Bueno, y ahora sí, nos va a contar cuáles son sus aficiones, porque son varias. Y nos dice que, bueno, pues como ya nos ha comentado antes, le encanta la lectura, sobre todo la poesía, como no, y le encanta el mar, su brisa, su aroma y pasear por la orilla. Le gusta tocar la guitarra, escuchar música todo el tiempo que puede, tomar un té, eso sí, mejor acompañada de sus amigos y compartir largas charlas donde les gusta hablar de literatura, arte y de música. Y en cuestiones musicales, pues bueno, nos dice que sería más fácil para ella numerar qué estilo no le gusta, ya que en líneas generales le apasiona la música en todos sus estilos, desde Queen hasta U2, desde la música clásica hasta el flamenco hondo, y cualquier cantautor que sea capaz de despertar en ella emociones, por ejemplo, Manolo García, Serrat, Sabina, bueno, grandes de los grandes, claro que sí. Y bueno, yo creo que ya hemos conocido a Elena Vilella o Koroa Batekin, ¿verdad? Nos ha contado muchas cositas, cómo empezó, y a continuación voy a dar paso a la canción. ¿Y qué canción os voy a poner? Bueno, pues en esta ocasión vamos a complacer a la autora, que quería dedicar a todos los poetas del mundo que no la conocen y a los que conoce, pero que sin duda, a pesar de las circunstancias, tienen un común denominador fantástico, la poesía. Y el tema que quiere dedicar a todos, pues, es U2, In the Name of Love, en nombre del amor. Un título precioso, claro que sí. Y bueno, que ya no queda nada, os dejo con la canción, espero que la disfrutéis. Y eso sí, os espero en la segunda parte con muchas más cosas que tengo que contaros, ¿eh? No os lo perdáis. Hasta ahora, corazones.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en el programa. Después de escuchar a U2 con ese tema En nombre del amor. Precioso título, ¿verdad? Bueno, y preciosa canción, claro que sí. Bueno, pues ahora sí que vamos a dar paso a la segunda parte del programa y a continuación voy a dar paso a leeros la sinopsis de la Carta de la Luna, que dice lo siguiente. Soy Koroa Batekin, poeta. Mi prosa poética surge de la imperiosa necesidad de expresar y de la libertad, de sentir y soñar. Soy la poeta de las palabras al vuelo, un alma libre que crea solo con la virtud de poder volar. Porque mis palabras al vuelo nacen para cruzar fronteras, migrar a otras tierras donde la sed de poesía se puede saciar. Volad, volad libres hasta el último rincón de la tierra. Y esta es la sinopsis de la obra. Y ahora sí voy a dar paso a las reseñas. La han hecho varias, como son cortitas vamos a leer unas cuantas, ¿verdad? El tiempo nos da, así que voy a aprovechar y voy a leeros la primera, que nos la hace Fina Esclápez Agulló, es escritora y poeta, y además le ha escrito esto a Koroa. La prosa poética de Koroa Batekin en la Carta de la Luna te transporta a un mundo emocional profundo donde se entremezclan el dolor del desamor de haber tocado fondo bajando a los infiernos. Pero desde ahí, recomponer sus alas rotas y resurgir como el ave fénix, más fuerte, más segura y más sabia. Nos cuenta que cada poema de la Carta de la Luna nos habla de los encuentros y desencuentros en las relaciones humanas y sus letras te sumergen en un sinfín de emociones que hacen emerger las emociones más diversas, desde el llanto a la alegría inmensa, desde la tristeza hasta la más íntima gratitud por la enseñanza sutil que te transmite. La prosa poética de Koroa nos habla de aprendizaje, de lecciones de vida, que tocando nuestro corazón y muchas veces desde el dolor, nos llevan a crecer, a ser más fuertes y más humildes. Y cualquiera puede verse reflejado en sus versos y sentirse un poco tocado en lo profundo de su corazón. Y eso es lo que nos cuenta Fina Esclápez. Y a continuación, pues otra Fina, en este caso Lucas, Fina Lucas, escritora y poeta, nos dice que Koroa tiene una poesía y es liviana y fresca, como una fruta que madura en su expresión más profunda con toques agridulces que hacen que el paladar del lector una mezcla perfecta de sentimientos, emociones y experiencias compartidas. Y como no, evidentemente su poesía es libre y no deja indiferente al corazón que se atreve por un instante a viajar entre sus versos. Y eso lo dice Fina Lucas. Y a continuación voy a leer la opinión que nos ha dejado Mari Gesa, que también es poeta. Y nos dice y nos cuenta que cuando estamos enamorados la inspiración parece correr por nuestras venas. De un momento a otro sentimos la necesidad de expresar el amor que sentimos con palabra hecha, poesía. Y bueno, la obra, La Carta de la Luna, de Koroa, desprende sensibilidad en sus poemas y a su vez te hace volar con los sentimientos, como el vuelo de una gaviota firme y decidido. Esta obra, La Carta de la Luna, te envuelve con pasión y así, con sus bellas palabras, llega a lo más profundo de su corazón. En este caso de Mari Gesa, claro que sí. A continuación os voy a leer otra de José Vega M., que es escritora y poeta también. Y bueno, ella nos cuenta, empieza con una pregunta. ¿Cómo decirlo? Pues nos dice que hablar de poesía es hablar de Koroa Batekin. Así, sencillamente, sin artificios, porque no los necesita. La Carta de la Luna respira y destila poesía en cada una de sus páginas, que bien pudieran ser alas de mariposa volando libres a lo largo y ancho del mundo. Así las concibe su creadora y así las recibe quien lee cada uno de los versos que contiene. No es solo un libro de poemas, es un cofre que encierra el tesoro más preciado, lo que mueve el mundo sin que apenas nos demos cuenta. ¿Y qué es? Pues la poesía, claro que sí. Bueno, pues esta es la opinión de José Vega que nos ha dejado. Y ahora os voy a leer una última reseña que se la ha hecho Alfawi Chamsedin, licenciado en Filología Española en la Facultad de Letras y Humanidades de Túnez. Y nos dice que la belleza de Koroa reside en su lenguaje sencillo. Y al escribir no complica las cosas, sino que su tierna voz
llena de sabiduría, se expresa suavemente con pocas palabras. Nos dice que le gustan sus ideas cuando piensa en voz alta, porque eso es para él la poesía. Y eso lo dice Alfawi Shamseddin. Y bueno, pues Coroa me ha querido aliviar el programita y ha decidido ella grabar sus propios poemas. Así que la vamos a escuchar con su propia voz y vais a poder escuchar los poemas ahora mismito, cuando yo dé paso a la grabación. Bueno, pues os dejo con los poemas y luego vengo a contaros muchas más cosas donde podéis conseguirlos. Claro que sí. Ahora os dejo con ella y con sus poemas. Estrella fugaz. ¿Por qué te has enamorado, luna? Sabes que no puedes conseguirlo. Las ocasiones corren por tus dedos y tú miraste una estrella, tal vez fugaz. No la sigas. Quédate quieta. Espera y duerme al son del silencio que canta otra canción. Cuando llegue el momento te diré: ahora, flojito, cántale. Mientras tanto, permanece en la nublada anónima esfera. Deja que te susurre al oído la dulce palabra: te quiero. Solo entonces, ámale. No es tarde aún. No es tarde aún. No tengo sangre de perdedora. Aunque digan lo contrario, mis eufóricas historias. Creo en el amor, a pesar de ser viajera sin tierra. No es demasiado tarde, no. Sé que la dicha es buena. La balada que me emerge es aquella canción que aprendí esperando, sentada en tu escalón. Me encontraron viva bajo las ruinas de mi castillo olvidado. Mi secreto fue querer de veras vivir, porque no es tarde, no aún. Poeta de poetas, ¿por qué quieres saber para qué existen los sueños? ¿Qué te lleva o te trae para buscar su sentido? ¿Los sueños valen o no valen? Solo depende del sujeto que está por debajo de la subconsciente locura. Te trae los sueños la química que te eleva, que te alegra un momento sin valor preciso. También te lleva a ser rey, mago, Dios. Pero el poeta de poetas sueña, que sueña otros sueños. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. ¿Y qué os han parecido estos poemas que nos ha leído la autora? Seguro que os han gustado, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahora sí que os voy a decir dónde podéis encontrar la Carta de la Luna. Y bueno, la autora nos dice que la pueden encontrar en todas las librerías donde se encuentren en Elche, en Alicante, en Monóvar y Santa Pola. Pero que puede ser en cualquier librería virtual que vayáis y la podéis pedir. Si no lo tienen, pues os lo hacen llegar. No pasa nada. Y directamente pues podéis conseguirla en la Casa del Libro.
entráis en el enlace de la Casa del Libro que luego pondré en el evento y listo. Lo tenéis así de fácil. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Gracias a la autora que nos ha pasado toda la información y bueno, pues que siga con sus letras viviendo y que siga así la poesía viva, claro que sí. Un besito y a seguir adelante. Y ahora, corazones, llegó el momento de la despedida. Ya hemos hecho otro programita más y os emplazo al lunes que viene. Eso sí, no sin antes desearos que paséis una lindísima semana, que seáis muy, pero que muy felices. Y una cosita más, nunca dejéis de sonreír. Un besito, corazones, y hasta el lunes que viene. Chao.